Y abra su Biblia ahí en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Versículo 25, aleluya, y versículo 26. Nuestra hermana ya le dio lectura al principio, pero vamos a darle una vez más lectura, gloria a Dios. Amén, estamos ahí, amada iglesia. Amén. Comparta la palabra con nuestros amigos que estén por allá a su lado. Y le damos lectura. La palabra de Dios dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aleluya. Eso es lo que provoca, amada iglesia, verdaderamente un corazón dispuesto. Aleluya. Eso es lo que provoca cuando nosotros, aleluya, entendemos el propósito y el porqué. Darle la honra y la gloria al que la merece, amén. Y su nombre es Jesucristo, aleluya. Jesucristo de Nazaret, aleluya. Así es de que le voy a pedir unos minutos de su tiempo, pueden tomar su lugar, aleluya. Y vamos a entrar, aleluya, en este hermoso tiempo de la palabra de Dios. Miren, acontecimientos, aleluya, que han pasado, acontecimientos, sucesos que están en este tiempo pasando, aleluya, y acontecimientos que vienen, aleluya, y sucesos que vendrán, aleluya, después de este tiempo presente, aleluya. Porque la palabra nos dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, amén. Así es de que ese Dios sobrenatural, aleluya, el Dios que abrió el mar rojo, aleluya, el Dios que hizo descender maná del cielo, el Dios que hizo, aleluya, que esa roca, esa peña diera agua en el desierto, aleluya, el Dios que hace florecer, aleluya, manantiales en el desierto, es el mismo Dios, aleluya, de este presente, de la hora, del momento que estamos nosotros viviendo, aleluya, y que estamos nosotros pasando. Es el Dios del futuro, aleluya, del tiempo que viene después, pero el cumplimiento de la palabra, aleluya, se está llevando tiempo por tiempo por tiempo, gloria a Dios. Por eso, aleluya, ese acontecimiento que se llevó allá en Filipos, aleluya, donde el apóstol Pablo, aleluya, estaba pasando esos momentos, gloria a Dios. Pablo y Silas, el apóstol Pablo y Silas, aleluya, estaban pasando por este momento, aleluya, que no eran merecedores de ello. Porque el apóstol Pablo y el apóstol Silas, aleluya, ellos se acostumbraban a ir a orar. La oración tiene poder. La oración abre los cielos, aleluya. La oración hace que sucedan cosas poderosas, aleluya. Así como dice el libro, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay liberación. Se siente la presencia del Señor, amén. Se siente la presencia de Dios, aleluya. Cuando nosotros logramos entender el poder de la oración, aleluya, entonces sabemos a dónde ir. Entonces sabemos qué hacer. Entonces nosotros nos damos cuenta el poder que tiene la oración, aleluya. La oración abre puertas. La oración rompe cadenas. La oración liberta, aleluya. La oración rompe muros. La oración, aleluya, toca vidas, corazones, aleluya. La oración cambia la vida del ser humano, aleluya. La oración sana, la oración transforma, aleluya. La
estás orando. Hay una oración, aleluya. No es un rezo, no es una repetición de palabras, de vanas palabrerías, aleluya, sino que es una oración que nace en nuestro corazón, aleluya. Y esa oración es poderosa, iglesia. Esa oración, aleluya, obra el sobrenatural a través de la oración. ¿Y qué es la oración? Es una plática, es hablar con Dios. A veces se preguntan, ¿y cómo puedo hablar con Dios? ¿Cómo puedo orar con Dios? No sé cómo orar con Dios, no sé cómo orar a Dios. No sé, no puedo orar a Dios. No sé cómo hacerlo. Por eso cuando la persona dice eso, es porque hay alguien que se está oponiendo. Hay alguien que se está oponiendo para que esa oración obre, para que esa oración liberte, para que esa oración, aleluya, haga cosas sobrenaturales, aleluya. A través de esa oración Dios hace cosas grandes, iglesia, aleluya. Lo que estaba pasando el apóstol Pablo y Silas en aquella cárcel, aleluya, habían sido presos, aleluya. Habían sido, aleluya, latigados, habían sido, aleluya, golpeados, aleluya, porque cuando ellos en su vida diaria de oración, aleluya, cuando ellos iban camino a la oración, aparecía aquella joven, aquella mujer, aleluya, que los hacía, aleluya, quería hacerles hasta cierto punto, aleluya, a hacer conocer ciertamente lo que, aleluya, era el apóstol Pablo y Silas, aleluya, esos hombres de Dios. Pero ese hombre lleno del Espíritu Santo pudo entender y pudo discernir lo que había dentro de aquella mujer, aleluya. Sus hombres, sus amos, aleluya, lo que tenían aquella mujer, aleluya, se hacían, enriquecían a través de ella, porque en ella vivía, moraba un espíritu de adivinación. Y el apóstol Pablo pudo discernir lo que había de ella. Y cuando, aleluya, ella llega con ellos nuevamente, a la hora de qué? ¿A la hora de qué? De la adoración. A la hora de la oración. ¿A qué hora acostumbra orar? Tal vez de madrugada, de noche, de madrugada, de mañana, tal vez a mediodía, de tarde. ¿A qué horas usted es acostumbrado a orar? ¿O tiene ese tiempo con Dios? Aleluya, pero cuando el apóstol Pablo, aleluya, va camino a la oración y aquella mujer aleluya, quiere enfrentar, aleluya, un hombre lleno del Espíritu de Dios, un hombre de oración, aleluya. Cuando ora por aquella mujer es libre de ese espíritu de adivinación. Aleluya, hay poder en el nombre de Jesucristo. Ciertamente, aleluya, todo lo que pidas, todo lo que declares, en el nombre de Jesucristo, aleluya.
la cual daba, aleluya, daba voces diciendo, aleluya, lo que intentaba hacer, aleluya, acerca del apóstol Pablo. Pero cuando ellos, aleluya, oran y aquella mujer, aquella muchacha libre de ese espíritu, entonces aquellas personas que tenían posesión sobre aquella muchacha, aleluya, mandan llamar a los magistrados, aleluya, y los meten presos en la cárcel. Y cuando ellos, aleluya, están presos en aquel lugar, dentro del cepo, aleluya, amarrados, atados al cepo, aleluya, dentro de aquella cárcel, de aquel sótano, por causa de aquella liberación, aleluya, que habían hecho, aleluya, a través de la oración. Por eso, mire, hay liberación espiritual, hay liberación, aleluya, porque a veces puede ser que esté pasando por alguna, aleluya, enfermedad física, pero la oración sana en el nombre de Jesucristo, aleluya. Y cuando se viene orado, aleluya, y cuando se haya declarado la palabra, aleluya, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, aleluya, porque en el nombre de Jesucristo hay poder, aleluya, hay liberación, aleluya, pero estando ellos encarcelados, estando ellos atados, pero el Espíritu que había en ellos, el Espíritu Santo, aleluya, que moraba, que habitaba en ellos, físicamente estaban, aleluya, atados, físicamente estaban encarcelados, pero había el Espíritu Santo de Dios, aleluya, en ellos, el cual, aleluya, estaba orando a través de lo que ellos estaban haciendo. Y a la medianoche, Pablo y Silas, orando, aleluya, orando y cantando, aleluya, y cantando himnos a Dios, a la medianoche, aleluya, tal vez con ese dolor, con ese sufrimiento, aleluya, lo que estaban padeciendo, pero el Espíritu que había en ellos, aleluya, les daba fuerza, les daba gozo, les daba paz, aleluya, les daba, aleluya, esas fuerzas para poder alabar a Dios, para poder cantar a Dios, para poder platicar con Dios. Por eso cuando ellos empezaron a orar, cuando ellos empezaron a cantar a la medianoche, aleluya, aquellos hombres que estaban presos oían lo que ellos cantaban, lo que ellos oraban, aleluya. Y eso, aleluya, tocó el corazón de Dios. Esa oración, esas alabanzas, aleluya. Por eso el enemigo no quiere que tú glorifiques a Dios. El Señor lo reprenda. Satanás no quiere que tú glorifiques a Dios. Satanás no quiere que usted le dé alabanzas a Dios. Satanás no quiere que usted ore a Dios. Satanás no quiere que usted, aleluya, alabe el nombre que es sobre todo nombre.
puede ser más fuerte, iglesia? ¿Qué puede ser más grande? Aleluya. ¿Qué puede ser más poderoso? ¿Qué puede ser más grande? No lo hay. No lo hay. Aleluya. No hay Dios tan grande como mi Dios. No hay poder tan grande como el que tiene nuestro Dios. Aleluya. No hay nada, aleluya, que pueda suplir la grandeza y el poder, aleluya, que tiene nuestro Dios, aleluya, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No hay nada que pueda llenar, aleluya, ese vacío que hay en la vida del ser humano. Solamente el amor de Dios, aleluya. Solamente el poder del Espíritu Santo. No hay nada que pueda libertar, aleluya, de la esclavitud del pecado al ser humano. Solamente el poder transformador de Jesucristo, aleluya. Solamente la palabra de Dios. Solamente el Espíritu Santo que tiene poder. No hay nada más grande. No hay nada más poderoso, aleluya, que al Dios que servimos, que al Dios que adoramos. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Cuando están en ese lugar, aleluya, dice la Biblia que a la medianoche, aleluya, allí enfatiza que a la medianoche, pero yo creo que ellos pasaban orando. Yo creo que ellos pasaban cantando, aleluya, alabanzas al Señor. Aleluya, desde el momento que ellos fueron presos, aleluya, cuando estaban siendo latigados, aleluya, cuando fueron presos, cuando fueron atados. Yo creo que ellos oraban a Dios. Yo creo que ellos cantaban a Dios. Aleluya. Porque en todo tiempo y en todo momento, a través de la aflicción, a través de la angustia, aleluya, es necesario orar, es necesario cantar, aleluya, es necesario clamar a Dios, aleluya, y poder, aleluya, decir Espíritu Santo, necesito más de ti, aleluya, porque yo sin ti nada soy, porque yo sin ti nada puedo hacer, Señor. Aleluya. Aquella muchacha fue libre de esa esclavitud, fue libre de ese espíritu de adivinación por la oración, aleluya, por el poder de la oración, por el poder de la palabra, aleluya, porque es Dios el que lo hace. Aquella joven, aleluya, libre de aquel espíritu de adivinación, aleluya, pero la liberación, aleluya, en Pablo y Silas, físicamente, aleluya, porque en ellos había un espíritu, aleluya, un espíritu no de cobardía, sino un espíritu de poder, un espíritu de amor, aleluya, un espíritu de autoridad, un espíritu de unción, aleluya, un espíritu de dominio propio, aleluya, un espíritu, aleluya, que los hacía, gloria a Dios, en esos momentos de dolor, aleluya, ser fuertes. En ellos había un espíritu, aleluya, que traía paz, traía gozo, aleluya, y podían en ese momento, gloria a Dios,
y comprender a iglesia. Aleluya. Verdaderamente el por qué. El por qué pasan las cosas. Es que Dios estaba preparando. Aleluya. Porque una puerta se iba a abrir. Es que Dios estaba preparando. Aleluya. Porque una familia entera se iba a convertir. Es que Dios estaba preparando. Aleluya. Porque en ese lugar, aleluya, que se puede relacionar con los hijos. Aleluya. Una familia se iba a entregar al Señor. Aleluya. Una familia se iba a convertir al Señor. Aleluya. Una familia iba a ser salva. Aleluya. Una familia iba a alcanzar. Aleluya. La bendición de la salvación. Dios estaba preparando, aleluya, todo para la iglesia, aleluya. Por eso es entender el porqué de las cosas, aleluya. Pero a la medianoche, gloria a Dios, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos que estaban ahí en esa cárcel oían, aleluya, escuchaban lo que aquellos hombres cantaban, aleluya, lo que aquellos hombres pedían a Dios. Y a veces, mire, algo que escuché yo, una palabra que escuché yo, y es algo que siempre lo tengo presente porque, aleluya, escuché este comentario, aleluya, y es que a veces estamos aquí y venimos y cantamos a Dios, y venimos y oramos a Dios, y venimos, aleluya, y pedimos a Dios, pero ciertamente sabemos lo que estamos haciendo, sabemos cuál es el propósito de la oración, sabemos cuál es el propósito de la alabanza. Sabemos cuál es el propósito, aleluya, cuando nosotros alabamos a Dios verdaderamente con todo nuestro corazón. Aleluya. Conocemos verdaderamente ese propósito. Aleluya. Y los presos oían. Pero entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, aleluya, y al instante se abrieron todas las puertas, aleluya, y las cadenas de todos se soltaron, aleluya, porque los que estaban dentro de esa cárcel, aleluya, ciertamente, físicamente, espiritualmente, aleluya, aleluya. Alguien se mueve sobrenatural de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, aleluya. Entonces viene y nos liberta, gloria a Dios. Entonces nos hace libres, aleluya. Entonces las cadenas de nuestros manos, entonces las cadenas de nuestros pies se caen, aleluya. Y podemos decir, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Entonces nos damos cuenta de dónde estábamos, aleluya, y lo que Dios ha hecho en nuestra vida, aleluya. Entonces entendemos el porqué de las cosas, entonces entendemos, aleluya, el porqué de las cosas. Ese lugar se estremeció, aleluya. Los cimientos de ese lugar se estremecieron, las puertas se abrieron, esas puertas cayeron, las puertas de hierro, las puertas de hierro cayeron al suelo, aleluya. Y posiblemente por el poder de Dios, aleluya, hace cosas poderosas y maravillosas. Esas puertas se abrieron, las cadenas se reventaron, aleluya, y aquellos que estaban presos, aleluya, fueron libres, aleluya.
adoración y de la alabanza. Eso es entender cuando es genuino de corazón. Pablo conocía a su Dios. Silas conocía a su Dios. Pero aquel, aleluya, aquel carcelero, aquellos que estaban presos no lo conocían. Aleluya. Nosotros conocemos a Dios. Nosotros conocemos, aleluya, al que murió pero resucitó. Nosotros conocemos al que venció la muerte, derrotó la muerte, venció a Satanás. Nosotros conocemos, aleluya, a ese Dios todopoderoso. Aleluya. Aquellos hombres oían solamente. No dice la Biblia, pero pudo haber pasado que se burlaban de ellos. Aleluya. Pudo suceder que se burlaran de ellos, porque estando presos habían sido latigados, habían sido golpeados, encarcelados, atados, y seguían cantando a Dios y seguían orando a Dios. Y no dice la Biblia, pero pudo pasar que aquellos que estaban presos se burlaban de ellos y hasta le gritaban: cállense, cállense, cállense. Pero aquellos hombres encadenados seguían cantando a Dios, seguían orando a Dios. Aleluya. Seguían dando gloria al único que la merece. Y cuando la oración junto con la alabanza llegó delante de la presencia de Dios, los cielos se abrieron. Y cuando los cielos se abrieron, ese lugar se estremeció. Aleluya. Y todo el que estaba preso, todo el que estaba encadenado, aleluya, y todo el que estaba preso fue libre, 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 aleluya, libre, gloria a Dios, libre, porque cuando Dios hace algo, aleluya, cuando Dios prepara, está preparando algo, aleluya, para hacer algo grande, aleluya, aún suceda lo que suceda, pase lo que pase, aleluya, para que pueda pasar lo que Dios, aleluya, ha predestinado, iglesia, para usted y para mí. Aleluya. Lo que pueda pasar, aleluya. Aquel lugar se estremeció y las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron, aleluya. Y cuando aquel hombre, aleluya, que estaba preso, perdón, el carcelero, aleluya, que estaba a cargo de aquella cárcel, se da cuenta de lo que había pasado, dice la Biblia que agarró su espada y se iba a tirar sobre ella para quitarse la vida. Porque eso se pagaba con el. Si
si alguien se escapaba de aquella cárcel, se pagaba todo completo. Pero cuando el carcelero iba a quitarse la vida, Pablo, juntamente con Silas y con todos los que estaban presos, le dice: no te hagas daño. Eso es lo que Dios hace. No nos hemos ido, aquí estamos. No te hagas daño. Aleluya. Porque hay un propósito para tu vida, gloria a Dios. Porque hoy Dios va a hacer algo en tu corazón. Porque hoy Dios va a hacer algo en tu casa. Porque hoy Dios va a hacer algo en tu matrimonio, aleluya. Porque hoy Dios va a hacer algo en tu vida. No te hagas daño, no te quites la vida. Y cuando aquel carcelero ve que allí están todos aquellos hombres, nadie se había ido. Entonces conoció al Dios de Pablo y al Dios de Silas. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Aleluya. Cuando esas palabras salieron de aquel hombre, llegaron delante de Dios, y Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Aleluya. Porque la salvación hoy ha llegado, gloria a Dios. Porque la salvación hoy ha venido a tu casa, aleluya. Porque la salvación hoy ha llegado a tu vida, aleluya. Porque la salvación hoy ha tocado a la puerta de tu corazón, aleluya. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Cree en el Señor Jesucristo. Aleluya. Cree, aleluya, en aquel Cristo que murió pero resucitó, aleluya. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, aleluya. Gloria a Dios. Compartieron la palabra del Señor, aleluya, con todos los que estaban en aquella casa, aleluya, de aquel carcelero, aleluya. Hablaron la palabra de Dios, aleluya. Predicaron, compartieron el mensaje, aleluya. El mensaje de salvación, aleluya. Compartieron el poder, aleluya, de Dios, aleluya. Y dieron el mensaje, aleluya, donde hubo aquella conversión, aleluya. Todos los que estaban en aquella casa en aquella noche se convirtieron, aleluya. Le entregaron su vida a Dios, aleluya. Fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, aleluya. Eso es lo que hace, aleluya, el Señor Jesucristo, aleluya. Compartieron el mensaje, predicaron las buenas nuevas, aleluya. Porque cuando, aleluya, un hombre y una mujer llenos del Espíritu Santo, aleluya, no hay nada que lo pueda hacer callar, no hay nada que lo pueda detener, aleluya. No hay nada que le impida llevar el mensaje. No hay nada que, aleluya, que se oponga para que predique. Puede haber algo que se oponga, pero no lo podrá detener. Que predique la palabra, el mensaje de salvación, aleluya. Que comparta la buena nueva de salvación, aleluya. Pero en aquella noche, todos los que estaban en aquella casa se convirtieron a Cristo, aleluya. Fueron bendecidos. Gloria a Dios. Porque es el propósito de Dios. Aleluya.
el propósito de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, aleluya. Y compartieron el mensaje, la palabra de Dios, aleluya, a todos los que estaban en casa, pero aún, aleluya, tomándoles en aquella misma, aleluya, hora de la noche, aquel varón, aleluya, lavó sus heridas, aleluya, y cuando hubo lavado sus heridas, enseguida se bautizó, aleluya, él y con todos los suyos, en el nombre de Jesucristo, aleluya, porque en el nombre de Jesucristo hay perdón de pecados, aleluya, porque en el nombre de Jesucristo hay vida eterna, aleluya, porque en el nombre de Jesucristo, aleluya, hay salvación, hay vida y vida en abundancia, aleluya. Cuando les hizo creer la palabra, a compartir el mensaje, aleluya, no por su palabra, por la palabra del Espíritu Santo, aleluya, porque el Espíritu Santo es el que convence, es el que cambia, es el que transforma, aleluya, a través de la palabra. Nosotros solamente somos ese instrumento que Dios usa para que su palabra siga extendiéndose, llegando a las casas, a los hogares, a la familia, a matrimonios, a cada persona, aleluya, para que la palabra siga obrando en aquellos corazones, para que la palabra siga transformando el poder, aleluya, del mensaje de salvación, siga cambiando corazones, transformando vidas, siga sanando y siga libertando, aleluya, el que está preso, el que está atado, aleluya, por el poder de la palabra. Gloria a Dios, el poder de la oración, el poder de la alabanza, aleluya, gloria a Dios. Por eso cuando entendemos verdaderamente, iglesia, aleluya, el propósito y podemos nosotros comprender, aleluya, aunque a veces estamos aquí, aunque a veces tal vez físicamente estamos aquí, solo físicamente, quiero ver a todos, qué hermoso es Dios. Somos hijos de Dios. Cuando lo entendemos verdaderamente el porqué, aleluya, y conocemos el poder de Dios, entonces nada imposible habrá. Nada imposible habrá. Nada imposible habrá, iglesia. Nada imposible habrá. Gloria a Dios. Porque nuestro Dios es grande y poderoso. Aleluya. Porque nuestro Dios es grande y poderoso. Aleluya. Nuestro Dios es grande y poderoso, iglesia. Así es de que cuando nosotros vamos a la Biblia y empezamos a conocer, empezamos a leer por la palabra, aleluya,
acontecimientos que ya se vivieron y vinimos a nuestro presente y vemos que hay una gran diferencia de lo que aconteció a lo que está aconteciendo. Y nos preguntamos por qué. ¿Por qué? ¿Por qué hoy no pasa lo que pasó el día del Pentecostés? ¿Por qué no pasa lo que pasaba en el monte Sinaí? ¿Por qué? ¿Por qué, iglesia? Porque aún no pasa lo que pasó cuando los discípulos predicaban, enseñaban. Porque no pasa lo que pasaba con la sombra de Pedro. Porque no pasa lo que pasó con Juan. Porque no pasa. Si es el mismo Dios, o no es el mismo Dios, no es el mismo Dios que abrió el mar rojo. No es el mismo Dios que se, aleluya, manifestaba como nube en el desierto, que se manifestaba como fuego en la noche. Es el mismo Dios que se manifestó como aquel siervo apacible en aquella cueva con el profeta Dios. No es el mismo Dios que hizo descender fuego del cielo delante de aquel pueblo y de aquellos 450 profetas del mundo y de Dios. No es el mismo Dios. Es el mismo. Es el mismo. Es el mismo Dios. Es el mismo Espíritu. Diferentes manifestaciones, pero es el mismo Dios. Aquel que hablaba con Abraham, aquel que hablaba con Moisés, es el mismo Dios que habló con sus patriarcas, es el mismo Dios. El hoy presente. Es la misma presencia de Dios. Aleluya. Pero qué gran diferencia. Vamos a la palabra y encontramos que dice cosas mayores
víspera nos hará daño. Es el mismo Dios, pasado, presente y futuro, es el mismo. Aleluya. Ahora, no solamente allá, aquí también. No solamente es para allá, para aquí también. Aleluya. Nosotros decimos que le creemos a Dios. Decimos que tenemos fe. Y tenemos fe porque estamos aquí. Pero ¿qué pasa si demandamos un poquito más de esa fe? Pero ¿qué pasa si le creemos a Dios más? Pero ¿qué pasa si nos metemos con Dios más? Pero ¿qué pasaría? Aleluya. Si cuando estamos pasando por momentos, y no momentos como lo que aquellos hombres pasaron, ¿qué es lo más que hemos pasado? Una enfermedad. Una enfermedad. ¿Y qué enfermedad? Enfermedades. Porque hasta ahorita nadie ha sido preso, nadie ha sido lapidado, nadie ha sido golpeado por predicar la palabra de Dios. En un momento, quién sabe, pero ahorita nadie. Aquí, en otros países sí. Pero sabe que cuando acontece, aleluya, cuando acontecen más problemas y cuando acontecen más, aleluya, adversidades en nuestra vida, más se glorifica a Dios. Aleluya, más se glorifica a Dios en nuestra vida. Aleluya, más podemos ver, gloria a Dios, de cómo el Señor, aleluya, obra y cómo el Señor se mueve a través de lo que está pasando, iglesia. De lo que está pasando, aleluya, alrededor, a nuestro alrededor. Pero lo podemos ver. Aleluya, podemos entenderlo. Por eso cuando estamos aquí, aleluya, es porque estamos aquí con todo nuestro corazón. Es porque hemos entendido el porqué. De nuestra oración, de nuestra alabanza, de nuestra adoración, de nuestra comunión, aleluya, de nuestro tiempo de devoción con Dios. Es cuando entendemos, aleluya, porque cuando lo hacemos para que el nombre del Señor sea glorificado, entonces suceden cosas maravillosas. Aleluya. Entonces el Espíritu Santo, aleluya, el Espíritu Santo empieza a orar, aleluya, y empieza a hacer cosas, gloria a Dios, cosas maravillosas, amada iglesia, aleluya.
entonces podemos ver cómo Dios se mueve, aleluya, a través, aleluya, de lo que la palabra, aleluya, se ha declarado, aleluya, a través de lo que la palabra se ha declarado. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, aleluya. Pero tienes que creer, porque la salvación, aleluya, es para todo el que la quiere recibir. Es la dádiva, es el regalo de Dios, es el amor de Dios manifestado, aleluya. Es la gracia de Dios manifestada, aleluya. Es el favor de Dios manifestado a través de la salvación, de vuestra salvación, iglesia. ¿Qué debemos hacer? Creer. Creer en el Señor Jesucristo. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Hoy la salvación ha llegado a esta casa por cuanto tú también eres hijo de Abraham. No digo que voy a devolver lo que he sustraído, lo que he robado, sino la tercera parte de mis bienes la daré a los pobres. Porque cuando el Espíritu Santo obra en el corazón, aleluya, hace cosas nuevas, aleluya, hace todas las cosas nuevas. La palabra, el mensaje, aleluya, tocó el corazón de aquella multitud. Cuando Pedro juntamente con los 11 se pone de pie y empieza a hablar, a predicar, lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué debemos hacer para ser salvos? Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, aleluya. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque es el mensaje, aleluya. En la palabra, es la oración, en la alabanza, aleluya. La que obra en ese corazón, aleluya. La que junto, unido, hace esa fuerza sobrenatural. Y ese poder de Dios se derrama. Ese poder de Dios desciende. Ese poder de Dios obra. Aleluya. Por eso el que era ciego, sus ojos fueron abiertos. Por eso el que estaba cojo pudo caminar. Aleluya. Por eso el que estaba sordo pudo oír. Y el que estaba muerto resucitó, cobró vida. Aleluya. Porque eso es lo que hace la palabra, el poder, aleluya, que une la oración, la alabanza, la palabra, aleluya, juntamente en uno mismo. Dios, Jesucristo, Espíritu Santo, aleluya, en uno mismo, aleluya, el que hace lo sobrenatural. El que obra en lo sobrenatural, aleluya. El que hace las cosas imposibles posibles, aleluya. El que hace las cosas, todas las cosas nuevas, aleluya. El único que tiene poder y autoridad sobre todas las cosas espirituales, aleluya. Sobre todo espíritu, aleluya. Sobre todo, aleluya. Sea visible, invisible, sea espiritual, sea físico, aleluya. El que tiene el poder y la autoridad sobre todo,
lo existente y no existente, aleluya, sobre todo lo que, aleluya, fue y es creado en este mundo y fuera de este mundo. Aleluya. Pero un día, iglesia, un día toda lengua confesará, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. 2, que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Entonces entenderán y conocerán, aleluya, quién es nuestro Dios, quién es el Dios que servimos, quién es el Dios de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, quién es el Dios de los solos Jesús, quién es el Dios, aleluya, de los huérfanos, quién es el Dios de aquellos locos, quién es el Dios, aleluya, de aquellos que se burlan, que menosprecian la iglesia, porque no conocen a nuestro Dios. Pero nosotros conocemos quién es. Aleluya. Porque está en nuestro corazón. Es tan grande. Aleluya. Nuestro Dios, que la tierra es como el estrado de sus pies. Aleluya. Nuestro Dios es omnisciente, que todo lo conoce, omnipresente, que está en todo lugar, y omnipotente, que todo lo puede. Aleluya. Esa es, aleluya, la esencia de nuestro Dios, amada iglesia. Aleluya. Ese es el Dios de Pablo, ese es el Dios de Silas, ese es el Dios de la iglesia primitiva, ese es el Dios, aleluya, de los discípulos, ese es el Dios, aleluya, de los patriarcas, de los jueces, de los reyes. Ese es el Dios de la iglesia. Ese es el Dios de Israel, el Dios de la iglesia apostólica. Amada iglesia, póngase de pie, aleluya. Ese es nuestro Dios, soberano, grande, fuerte, poderoso, invencible, aleluya. Ese es nuestro Dios, aleluya, omnipotente. Ese es nuestro Dios. Aleluya. Por eso la respuesta de Pablo y Silas al momento de ese acontecimiento, aleluya, la respuesta de Pablo y Silas fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Aleluya. Gloria a Dios. Ese mensaje, aleluya, de salvación trajo conversión en aquella familia. Todos los que estaban en aquella casa se convirtieron al Señor, aleluya. Le entregaron su vida al Señor Jesucristo. Fueron bautizados aquella misma noche, aleluya. Por eso, aleluya, esa respuesta de Pablo y Silas, aleluya, demostró el poder, aleluya, el poder de la oración, el poder de la alabanza, el poder de la fe, el poder de la palabra. Aleluya.
el poder de nuestro Dios, grande y poderoso. Ese mensaje, aleluya, de Pablo y Silas. Hoy en esta noche, iglesia, aleluya, yo voy a hacer la invitación, gloria a Dios, para todo el que guste pasar, aleluya. Vamos a hacer una declaración en nombre de Jesucristo, con fe. Vamos a creer, aleluya. Y vamos a hacer una declaración en el nombre de Jesús, aleluya. ¿Por qué? Porque Dios, aleluya, Dios está haciendo algo. Dios está obrando y Dios está haciendo algo maravilloso. Pero si usted cree, pero si usted tiene fe, aleluya, pero si usted pasa a este lugar, y unidos en unidad, juntos, aleluya, hacemos esa declaración en el nombre de Jesucristo, aleluya. Sucederá. Lo creo con todo mi corazón, aleluya. Sucederá en ese. Es la palabra, aleluya. Es el poder, es el creer y es la fe. Ahora, el que se encarga de hacer todo lo demás está en este lugar. Y su nombre es Jesucristo. Gloria a Dios. Todo el que guste pasar puede hacerlo. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo. Aleluya. ¿Crees que Dios lo puede hacer? Independientemente de lo que hayas traído hoy, independientemente de lo que hayas vivido hoy, independientemente de lo que hayas pasado el día de hoy, aleluya. ¿Crees que Dios lo puede hacer? Aleluya. ¿Crees que Dios tiene poder para hacerlo? Aleluya.
tus ojos, pero así, mantén tus manos levantadas al cielo, aleluya. Abre un momentito tus ojos, aleluya. La declaración y el decreto, aleluya. Por eso yo hice la invitación al principio, al momento cuando hice la invitación para pasar a este lugar. Gloria a Dios. Ahora solamente voy a hacer esta pregunta. ¿Hemos entendido? Hemos entendido. La palabra tiene poder. En la palabra hay poder. Todo lo que sale, toda palabra que sale de nuestra boca, que nace en nuestro corazón, tiene poder. Aquellos hombres solamente que oraron, solamente cantaron alabanzas a Dios. Solamente, eso dice la palabra. Pero a través de esa oración que ellos hicieron, a través de esa alabanza que ellos levantaron delante del que está sentado en el trono alto y sublime, a los que estamos aquí, eso provocó que sucediera algo sobrenatural. Ahora, la palabra que era lo que ellos estaban orando a Dios, ¿cuáles fueron esas palabras que salieron de su corazón? ¿Cuáles fueron esas palabras que salían de Pablo y de Silas? Juntamente con ese canto, con esa alabanza, quisieron que Dios se moviera, aleluya, que el poder de Dios descendiera sobre aquella cárcel. Yo no sé qué es lo que usted ha traído en esta noche delante de Dios. Aleluya. Pero lo que yo sé y lo que yo le quiero decir es que Dios quiere hacer algo especial en esta noche. Dios está dispuesto y Dios está presto todo el tiempo y momento. Y has descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar mis manos. Gloria a Dios. Ahora, Maravilloso Jesús, maravilloso Señor. ¿qué es lo que va a declarar? ¿Qué es lo que va a decretar? ¿Cuál es esa declaración? ¿Cuál es ese decreto? Una vez más le digo, usted lo sabe. Usted lo sabe. Dios también lo sabe.
instrumental. Instrumental. Vamos a hacerlo en el nombre de Jesucristo. Desde la hermana Carmen que está en la puerta hasta el hermano Carlos y los hermanos que están aquí. Amén. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Levanta tu mano así. Levanta tu mano así. Hay una hermosa presencia de Dios en este lugar. Ese Espíritu está moviéndose sobre este lugar. Aleluya. Su presencia está en este lugar. Su gloria está en este lugar. Se puede sentir ese ambiente, iglesia. Ese ambiente, aleluya, bonito, precioso. Ese ambiente, aleluya. Se puede palpar la gloria de Dios en este lugar. Aleluya. Se puede sentir esa presencia de Dios. Se puede respirar esa presencia de Dios en este lugar. Ahí, así, oh, y amas a oh, mi se puede mandar la presencia de Dios en este lugar. Levanta tu voz, iglesia. Aleluya. Y en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Declara. En el nombre de Jesucristo. Decreta. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Declara esa palabra con fe. Aleluya. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. No sé qué es lo que usted le va a pedir a Dios. No sé qué es lo que va a decir. No sé qué palabra va a salir por su boca de lo más profundo de su corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Pero hoy en esta noche, en el nombre poderoso de Jesucristo, declaramos en el nombre que es sobre todo nombre, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, aleluya, declaramos, aleluya, ese mover sobrenatural de tu presencia, Espíritu Santo, en este lugar, aleluya. Declaramos en el nombre de Jesucristo, aleluya, ese mover sobrenatural de tu presencia, Señor, en tu iglesia. Declaramos en el nombre de Jesucristo un avivamiento, Señor, aleluya, sobre esta generación, sobre esta iglesia, sobre esta ciudad, sobre este condado, en el nombre de Jesucristo. Declaramos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Declaramos ese fuego. Ese fuego de la presencia en este lugar. Declaramos, aleluya, en el nombre de Jesucristo, esa gloria servida en este lugar. Declaramos y declaramos en el nombre de Jesucristo.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Sabes lo que se está moviendo en este lugar? ¿Sabes lo que está pasando en este lugar? ¿Sabes lo que está pasando en este lugar? ¿Sabes lo que está pasando en este lugar? Ahora en el nombre de Jesucristo te vas, Espíritu inmundo. En el nombre de Jesús. Espíritu de incredulidad te vas en el nombre de Jesucristo. Todo espíritu de enfermedad se va en el nombre de Jesucristo. Declaramos en el nombre de Jesús sanidad en el nombre poderoso de Jesucristo. Declaramos milagros en el nombre de Jesús. Declaramos conversiones en el nombre de Jesucristo. Declaramos liberación en el nombre de Jesús. Todo impedimento, todo argumento es cancelado en el nombre de Jesucristo. Es anulado en el nombre de Jesucristo. Es deshecho en el nombre de Jesús. Es quemado en el nombre de Jesucristo. Y declaramos libertad. Declaramos libertad. 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 En el nombre de Jesús. Declaramos corazones libres. Declaramos familias libres en el nombre de Jesucristo. Declaramos matrimonios libres en el nombre de Jesús. Declaramos familias convertidas, familias, matrimonios convertidos en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Creemos en lo que estás haciendo, Señor. Creemos en lo que estás haciendo. Creemos en tu poder. Creemos, Señor, en lo que estás obrando. En el nombre de Jesucristo. Yo declaro
Aleluya, porque nuestro Dios es grande, es poderoso. Él es fiel y maravilloso, amada iglesia. Aleluya. Le damos toda honra y toda gloria, Señor. Le damos, Señor, gracias en esta noche, Padre. Gracias, Señor, aleluya. Porque su palabra es fiel, Señor. Su palabra es verdad. Sabemos, Señor, que usted está obrando de una manera especial, Señor. Aunque a veces viven momentos, Padre, aleluya, en nuestra vida, pero sobre todo esto, Señor, sabemos y confiamos, Señor, plenamente en usted, amado Rey, porque usted tiene el control de todas las cosas, Señor. Usted tiene la última palabra y la última decisión. Usted es el que hace, Señor, el que pone, el que quita, el que obra, Señor, el que cambia, el que sana, el que restaura, el que liberta, Señor, y el que da vida y vida en abundancia, Señor. Le damos gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Aleluya. Que pueda pasar a su lugar, puede hacerlo. Gracias, Señor. Bendito es su nombre. Aleluya. Vamos a despedirnos y, amada iglesia, amigos que estuvieron conectados, de igual manera también declaramos sobre ti, tu casa, tu familia, que esta palabra no solamente hayas escuchado, hayas oído, hayas abierto tu oído, sino que también tu corazón, que esta palabra empiece a obrar, a dar fruto en tu vida. Y cuando le podemos abrir el corazón a Dios, entonces Dios empieza a orar. Y cuando Dios empieza a orar, empiezan a suceder cosas nuevas en nuestra vida. Y Dios quiere hacer algo especial en tu vida. Así de que la palabra que Dios trae cada día a nuestra vida es de bendición. Te bendigo en el nombre de Jesucristo y gracias por conectarte. Te seguimos invitando para que sigas conectándote y sigas recibiendo la palabra. Bendecimos tu vida juntamente con toda tu casa, toda tu familia, en el nombre de Jesucristo. Dios te bendiga hasta el lugar donde te encuentres, país, nación, ciudad, pueblo, donde estés, hasta allá, en el nombre de Jesucristo te bendecimos. Dios te bendiga.